Les saludo con mucho gusto y agradezco poder participar nuevamente en este 8º taller de cooperación procesal internacional que se celebra con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con la CONATRIF, con el CIDE y con nuestra máxima casa de estudios. Hablaré a lo largo de esta disertación del control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Lo abordaré singularmente desde una óptica teórica, considerando mi experiencia en el derecho procesal constitucional y, por supuesto, desde la vía práctica, tomando en cuenta los recientes casos que se analizan en los tribunales mexicanos, en nuestro alto tribunal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la prisión preventiva oficiosa que ha dado lugar a una enorme discusión. Y voy a remitirme para ello al antecedente inmediato de este asunto. El antecedente inmediato tiene que ver con cuál es la decisión del Estado mexicano plasmada en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos respecto al control de la constitucionalidad y la convencionalidad. Es necesario hacer referencia a nuestro artículo 133. El artículo 133 de la Constitución, que es el símil del artículo 6, apartado 2 de la Constitución de Filadelfia vigente, la de 1787, y que ha transitado el constitucionalismo mexicano desde la Constitución de 1857 y atrás, señala con claridad en un régimen federal cuál es la ley suprema de la Unión. Y esto es así: la ley suprema de la Unión es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes del Congreso que de ella emanen y los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el Presidente de la República y con aprobación del Senado. Si nosotros ponemos a leer esta cuestión a una joven o un joven de primaria o secundaria, o alguien no relacionado con la profesión de la abogacía, tanto en la parte de la investigación como a los postulantes, como a las juezas y jueces y como todo el personal que se desempeña en nuestra muy loable labor, nos dirá: es claro, la ley suprema de la Unión es la Constitución, las leyes federales, el Congreso que de ella emanen y todos los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el Ejecutivo con la aprobación del Senado. Pero nosotros nos hemos debatido a lo largo de nuestra historia constitucional con señalar o querer contradecir esta disposición a partir de una concepción kelseniana, en donde las normas jurídicas, que son el elemento central de la teoría de Hans Kelsen, del austriaco, son el derecho en sí mismo. Entonces, si esto es así, se les tiene que dar categorías de validez a las normas jurídicas, y las categorías de validez con la famosa jerarquía es una pirámide, donde en la cima está la Constitución, y de ahí deviene el orden jurídico secundario, y desafortunadamente coloca los tratados internacionales y las leyes por debajo de la Constitución. Esta cultura con la que se enseñan en las universidades a los estudiantes y a los estudiantes de Derecho, esta cultura es contra lo que quizá nosotros debamos lidiar, en donde tenemos un paralelo de una decisión constitucional clara y contundente y una cultura que la contradice. Luego, esta disposición da lugar a discusiones que no debían existir, pero decía yo que debemos ir al antecedente inmediato. La reforma constitucional del 11 de junio, del 10 de junio de 2011. Esta reforma constitucional, sobre todo el artículo 1 de la Constitución, procuró esclarecer cuál es en el sistema constitucional mexicano la ley suprema, ratificarla, y cuál es el parámetro del control de regularidad al que deben atenerse todas las autoridades, no solo las juezas y jueces, sino todas las autoridades en el Estado mexicano. Y el parámetro dice que son las disposiciones o los derechos de la Constitución, todos,
y las de los tratados internacionales, todas, las disposiciones y derechos, sobre todo humanos. Así, entre 2011 y 2014, y señalo esta fecha como relevante, no hubo duda que creamos o ratificamos una determinación de cuál es el papel de los tratados internacionales y cuál es su coexistencia con las disposiciones constitucionales. Y esta cuestión, digo yo, que duró entre 2011 y 2014, porque en 2011 nos quedó claro que había nacido lo que en la teoría se conoció como el bloque de constitucionalidad y que teníamos la necesidad de realizar un control ex oficio de constitucionalidad y convencionalidad. La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su 10ª época, muy brillante, incluso en una tesis aislada, emitió una serie de criterios hacia las juezas y jueces, tanto del Poder Judicial como de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, para dar los pasos a seguir en un modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio. Y dijo la Corte, en esos 3 pasos, que tendría que llevarse a cabo una interpretación, en principio, una interpretación conforme, tal que se buscase la armonía de la disposición normativa que se iba a aplicar en consonancia con la Constitución y o los tratados internacionales. En segunda instancia, si había algún problema, si había varias interpretaciones a un mismo dispositivo en relación con el parámetro, insisto, el bloque de constitucionalidad, entonces buscar aquella interpretación existente en el sistema que más favoreciera a la persona. Recordar que el principio pro persona se estableció tajantemente en esta reforma a la que aludí. En última instancia, y eso es lo fundamental, en el control ex oficio, inaplicar la norma si la norma no era conforme con la Constitución o las interpretaciones todas no garantizaban la tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, en lo que yo reitero es el bloque de constitucionalidad. Mención paralela, pero aparte, requiere el complemento del artículo 133, porque en la parte subsecuente del artículo 133, nosotros volvimos a leer después de muchos años ese artículo, quiero decirlo, volvimos a leer, y sobre todo nuestro máximo tribunal, establece que los jueces de la Unión, de toda la Unión, se atenderán con dicha ley. ¿Cuál ley? La ley suprema. Esto es la suma de la Constitución, de las leyes del Congreso que de ella emanen y de los tratados internacionales, en un mismo plano al que se le denomina supremacía constitucional, a pesar de las disposiciones en contrario que podría haber en sus constituciones locales, en sus leyes locales o en sus disposiciones de normas generales locales en su conjunto. Esto es, cuando las disposiciones locales de un juez en materia civil o en materia familiar, sus códigos de procedimientos civiles, sus códigos sustantivos, tengan disposiciones en contrario con esta ley suprema, entonces tendrían ellos que preferir y llevar a cabo este ejercicio de análisis para ir directamente con la ley suprema de la Unión si el caso de sus leyes locales o disposiciones locales riñen o están en colisión con esta determinación. Eso, a lo que yo me refiero, se conoce con toda claridad como el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Este control difuso que, como dije, data, y hace un momento señalé, de 1857, sí, que es la Constitución que nos rige. Con la Constitución reformada, la reforma constitucional del 5 de febrero de 1917, pero precedentemente, en 1824 estaba ya la determinación del control difuso de constitucionalidad. Y el artículo que ha transitado, reitero, que fue el 122 en la Constitución de 1857 vigente, y que en la reforma constitucional del 5 de febrero de 1917 está en el 133, deja claro y categórico, contundente, el hecho y la posibilidad de que las jueces y jueces mexicanos lleven a cabo el control difuso.
¿Por qué no llevamos a cabo el control difuso histórico? Porque es hasta 2011, el 11 de junio, que iniciamos, antes en 2009 con algún criterio de la Corte, porque en una segunda reflexión la Corte revisó un criterio que se apartó históricamente de lo que es señalado, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas consideraciones, sostuvo que realmente en México lo que existía era un medio de control de la constitucionalidad concentrado, partiendo singularmente del juicio de amparo, donde en el juicio de amparo, siendo un juicio constitucional, un proceso constitucional, el juez de amparo tiene que acudir a revisar si el quejoso, al referir al acto o omisión de la autoridad, el acto de la autoridad, ese acto o omisión o esa norma general hoy, entonces leyes o decretos, tenían colisión con las garantías que tutela o tutelaba la Constitución. Entonces es necesaria una interpretación directa, porque la naturaleza del juicio de amparo nos conduce a una interpretación directa de la Constitución. Se señaló que efectivamente el control concentrado de la Constitución en el juicio de amparo y así otras facultades del Poder Judicial de la Federación daban como resultado que en México solo existiera el control concentrado, insisto, en contraposición de lo que ha sostenido la Constitución. Voy a dejar desde hoy establecido que en la discusión que se dio y que queda aplazada respecto a la prisión preventiva oficiosa, algunas ministras y ministros, a quienes por supuesto respetamos, señalaron que darle un cariz diferente a la prisión preventiva oficiosa significaba arrancar hojas a la Constitución o excederse, porque una Suprema Corte de Justicia, actuando en funciones de Tribunal Constitucional, no puede llevar a cabo un examen al grado de inaplicar a la Constitución. Bueno, lo que sucedió durante muchos tiempos, siglos, casi 2 siglos, fue que inaplicamos Constitución 133, porque no llevamos a cabo un control difuso de constitucionalidad, cuando el texto siempre lo demandó, siempre lo consignó. Y solo hasta 2011, insisto, con esta reforma, al artículo primero, que no tiene que ver nada con el 133, en todo caso adminicula algunas ideas o ratifica algunas ideas. Es entonces cuando se abandona el criterio, se consolida el abandono del criterio de que las jueces y jueces mexicanos deben llevar a cabo el control difuso de la constitucionalidad. Entonces tenemos una muy reciente adecuación de los criterios para nuestras juezas y jueces. Y en nuestro país estamos en un tránsito hacia el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, y más en un control ex oficio, en donde a las juezas y jueces les está dado incluso inaplicar, en el caso concreto que están conociendo y del cual habrán de juzgar, inaplicar si es necesario una norma general. Interpretar a la Constitución. Evidentemente es necesario en el control difuso interpretar Constitución. Limitadamente no, con plenitud, porque el mandamiento del artículo 133 es categórico. Entonces nuestras juezas y jueces tienen la posibilidad, pero el deber, de interpretar cotidianamente la Constitución por el control difuso y el control ex oficio, que incluso se le habían puesto candados de no procedencia para el amparo y se han abandonado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde incluso en el amparo, además de la materia constitucional, se puede llevar a cabo un control ex oficio de constitucionalidad y de convencionalidad. Habiendo dado este marco, es necesario regresar al periodo entre 2011 y 2014. Porque efectivamente en 2011 nuestra Constitución, que no ha sido reformada, nuestra Constitución que se mantiene incólume, la Constitución establece que ciertamente los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales son el parámetro
son la guía para que las autoridades judiciales y no judiciales lleven a cabo una interpretación. El derecho entonces ya no se aplicará por fórmulas, sino se debe interpretar las disposiciones jurídicas favoreciendo en todo momento el interés más amplio a la persona, bajo los principios que establece el propio artículo primero. Entre otros, uno muy importante, la progresividad. Si he tenido un criterio de avanzada, no puedo retroceder. Bien, esta fiesta, en este periodo, que tuvo lugar en México, fiesta jurídica de transformación profunda de nuestro sistema, dio lugar a que nosotros consideráramos, los abogados, los postulantes, los investigadores, las juezas y jueces, las autoridades administrativas y en lo general, todas las autoridades, nos diéramos a la tarea y en México hubiera una serie de cursos importantes de capacitación para ver cómo realizar este ejercicio. Sin embargo, en 2014 se resolvió la contradicción de tesis 293 de 2011. Esta contradicción de tesis 293 de 2011 es de necesaria referencia y estudio, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía que atender a dos criterios discordantes de dos tribunales colegiados de circuito, respecto de cuál era el papel o la posición que deben tener los tratados internacionales en el sistema constitucional mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue requerida, hubo la advertencia de entonces la Procuraduría General de la República, como parte del procedimiento de la contradicción de tesis, de declarar que no había materia, porque la contradicción de tesis fue denunciada previo a la reforma a la que he hecho alusión, la del 6 de junio de la del 10 de junio, es que hubo dos reformas, la de 6 en amparo y la de 10 en derechos humanos, del 2011. ¿Y por qué fue así? Porque la denuncia, insisto, se llevó a cabo de la contradicción de tesis previo a la reforma. Con la reforma constitucional quedaba claro, en el 133 y en el artículo primero, que los tratados internacionales entrañan ser la ley suprema de la Unión y que son el parámetro, junto con la Constitución, a donde deben acudir los que están obligados a interpretar el orden jurídico y tomar como parámetro ese catálogo al que se llamó bloque de constitucionalidad. Entonces, la postura a la que yo hago alusión, y por supuesto le doy su relevancia singular, de la Procuraduría General de la República de declarar sin materia, es porque no había razón de discutirlo. En fin, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio a la tarea de discutir estos criterios y les invito a leer. Yo siempre he señalado que todo el engrose de esta resolución, la contradicción de tesis, representa un libro de texto de derecho constitucional y un libro de texto o de antitexto de derecho constitucional, porque está lo más depurado de los criterios de nuestras ministras y ministros en cuanto a lo que significa el control de constitucionalidad y de convencionalidad en el sistema constitucional mexicano. Pero en sus votos concurrentes o en sus votos particulares dicen no estar de acuerdo con lo que votaron. Y en sus votos concurrentes y en sus votos particulares nos dan cátedra sobre el derecho constitucional. Solo que en la resolución no lo señalaron así. ¿Qué determinó esta resolución? Primero, ¿cuál era la materia? El papel jerárquico de los tratados internacionales. Entonces seguía Kelsen. ¿Qué dice la resolución a la que invito a ser leída? La resolución señala cuando menos dos veces al austriaco y se dice que no es relevante, que no es trascendente, que no incidiría en buen estudio seguir insistiendo sobre la jerarquía de la Constitución y los tratados internacionales. No es el tema. Y la propia contradicción de tesis hace una alusión a que hemos rebasado esa teoría o ese criterio, esa visión filosófica, epistémica del austriaco, que debemos asumir un criterio de supremacía constitucional. Entonces, desde el punto de vista de quien les habla, ahí se acababa la materia, porque si se había denunciado en la contradicción la jerarquía o el papel jerárquico y eso no iba a ser la materia, entonces tendría que haberse acabado con esa declaración.
Pero se fue más allá de la litis. Y se fue más allá porque entonces se reconoce, sí, que la Constitución y los derechos que consagra, al mismo tiempo que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los derechos que consagra, son ciertamente la ley suprema y el parámetro de control de regularidad, a donde deben acudir las y los operadores que tienen el deber de interpretar el orden jurídico secundario. Sin embargo, y siempre que en la vida alguien nos diga pero o sin embargo, debemos esperarnos a algo fuerte. Y ese pero fue, pero, si en la Constitución o en las disposiciones de la Constitución existen restricciones a los derechos, se debe estar con las restricciones constitucionales. Luego, si en la Constitución tenemos, por ejemplo, el arraigo, que es una restricción el arraigo a no sufrir prisión preventiva o a la presunción de inocencia, pero hay un artículo que se refiere al arraigo en materia federal, en materia constitucional, entonces se tiene que estar con esta restricción. ¿Y cuál es entonces el papel de los tratados internacionales y de los propios artículos constitucionales que pugnan con el arraigo? Bueno, los tratados internacionales entonces no pueden entrar. Ya no son entonces esa línea, es ese gran catálogo a donde va a acudir el operador jurídico. Porque cuando en un artículo constitucional haya una restricción a un derecho, se tiene que estar con la restricción. Esa determinación en los hechos nos llevó a un retroceso previo a lo que teníamos en 2011. Y regresó de facto y de jure, regresó a la idea de que la Constitución está por encima de cualquier ordenamiento y que los tratados internacionales son subsidiarios, porque el operador jurídico no va a poder acudir a ellos cuando en la Constitución existan restricciones a los derechos. El debate sobre este asunto es muy rico, insisto, y invito a las juezas y jueces, sobre todo, a leer todo el engroso. Invito a los participantes en este importante taller a leer todo el engrose. Invito a los postulantes, invito a las estudiantes y estudiantes de nuestra carrera, a todos les invito a leer esta importante determinación, porque en sus intervenciones las ministras y ministros sostuvieron que efectivamente no hubo una voz en contrario, que los derechos humanos tienen límites. Primera salida. ¿Tienen límite los derechos humanos? Sí. Los derechos humanos no son absolutos. Tienen restricciones. Recordar la máxima juarista, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mi derecho termina donde comienza el derecho de otra persona o de otro individuo. Dicho esto, entonces se discutió, por ejemplo, cuáles son las restricciones a los derechos humanos con dos posturas divergentes. Una postura con la que yo me decanto y que fue sostenida sobre todo por el ministro José Ramón Cosío, con quien comparto la academia, en donde señaló que los derechos humanos tienen sus restricciones en sí mismos. Cito un ejemplo yo, de lo que razonó el ministro. Por ejemplo, nosotros tenemos el derecho a tener armas en nuestro domicilio, así lo establece la Constitución. Y tenemos el derecho a portar armas, así lo establece la Constitución. ¿Y cuál es la restricción a ese derecho? Que esas armas no sean las de uso restringido, exclusivo de nuestras Fuerzas Armadas. Ahí está la restricción a ese derecho. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8 o 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tengo el derecho a que toda autoridad o todo ente público atienda mi petición y conteste a mi petición. ¿Cuál es la restricción a este derecho? El que esa petición se lleve a cabo de manera pacífica, respetuosa y por escrito.
Y así sí continuaré yo analizando cada uno de los derechos humanos establecidos de forma expresa e implícita en la Constitución y a los propios de los tratados internacionales, tienen restricciones en sí mismos. Con esta corriente me adhiero. ¿Cuál fue la otra corriente? La otra corriente es que algunas disposiciones restrictivas son las limitaciones a otros derechos. Así, nosotros tenemos el derecho a la presunción de inocencia, o es un principio de la presunción de inocencia. Cuando respecto a la presunción de inocencia se lleva a cabo un arraigo o la prisión preventiva oficiosa, lo que se está haciendo es rompiendo el derecho de la presunción de inocencia, porque se está imponiendo de facto una pena anticipada a alguien que no ha sido juzgado, alguien que posiblemente sea inocente o probablemente culpable. Pero se dijo, si en la Constitución está la posibilidad de llevar a cabo el arraigo, entonces el arraigo es una restricción a la presunción de inocencia. No, no puede ser así. Pero ese fue el criterio que prevaleció. Donde se dijo que algunas restricciones constitucionales en sí mismas, cito el arraigo, cito la extinción de dominio, hoy necesariamente la prisión preventiva oficiosa, que esas son restricciones a nuestros derechos, a otros derechos. No. Eso se conoce en la teoría constitucional y en los criterios de tribunales, tanto mexicanos, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales, y a nivel mundial se le conoce como antinomias constitucionales. Disposiciones de un mismo nivel, en este caso, a nivel de la Constitución, que chocan entre sí, que son contradictorios unos de otros. Y es muy difícil que cualquier constitución en el mundo no contenga antinomias. El problema es cómo resolver las antinomias constitucionales. O la tarea es cómo atender a las antinomias constitucionales. Así, es necesario revisar, insisto, algunos de los posicionamientos de las ministras y de los ministros que sostuvieron, por ejemplo, que el artículo primero, cuando hace alusión a la restricción de los derechos y remite al artículo 29 de la propia Constitución, señala la posibilidad de que todos los derechos puedan ser restringidos. ¿Respecto de qué? De otros derechos. Cuando ustedes lean o relean esta resolución a la que invito, es que es necesario leerla o releerla, sobre todo a la luz de lo que estamos viviendo en este año 2022 en la República Mexicana, de estos trascendentes criterios que se están debatiendo. Se dice que en una interpretación originalista, si consideramos los criterios de los tribunales de Bonn en Alemania o la corriente de interpretación originalista, se dice que en una interpretación originalista nosotros no somos capaces de ver lo que dice el artículo primero. Porque el artículo primero dice que se pueden restringir los derechos. Sí, pero alude directamente al artículo 29 y solo para un posible estado de excepción. Medida que en México afortunadamente no se toma y no se abusa de ella. Sí, estamos todavía en la pandemia, algunos países sostienen que se sale de ella, la Organización Mundial de la Salud dice que estamos en el camino de salir, pero no hemos salido. Y aún con una pandemia, México, cuestión que celebro, no tomó las medidas para restringir los derechos y establecer un estado de excepción. Pero está expedita la figura jurídica, la figura constitucional en el artículo primero, adminiculado con el artículo 29. No significa entonces que el artículo 29 sea la razón de restricción de los derechos o de darle preferencia a un derecho que vulnera a otro derecho y que crea una antinomia. Entonces debo estar con el artículo que restringe o que hace nugatorio o deja sin efectos otro artículo de la Constitución. Esto que estoy señalando fue el criterio prevaleciente, porque cuando en la Constitución haya restricciones a los derechos, nos dejaría tranquilos si hubiera dejado claro
que son restricciones a su propia naturaleza de cada derecho humano, pero cuando el criterio que prevalece y con el que quedó resuelta la contradicción es que algunas disposiciones constitucionales que son restrictivas en sí mismas son las restricciones a los derechos de la Constitución y entonces subordinan a esos derechos, pero además no dejan entrar a los dispositivos convencionales, a los de las convenciones internacionales. Estamos llevando de facto, y lo digo desde la academia, pero también desde la responsabilidad de asumir una postura cuando se analiza y se argumenta, entonces eso que se hizo fue una contrarreforma a la Constitución de facto, en violación a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución, que establece cuál es el proceso y cuál es el órgano complejo reformador de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Porque hoy en México tenemos un texto en el artículo primero y en el 133 y tenemos criterios jurisprudenciales que dicen que no dice exactamente eso. Retomemos entonces la discusión de la prisión preventiva oficiosa y el control de constitucionalidad y de convencionalidad en México y la crisis que está viviendo en este momento y desde 2014. Con el tema de la prisión preventiva oficiosa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en voz o a la luz de lo expuesto por el ministro ponente, sobre todo el ministro Luis María Aguilar Morales, y en el proyecto de la ministra Piña, planteó la idea de revisar todo eso que yo estoy diciendo. Planteó la idea de regresar a 2014 y corregir esa contradicción de tesis 293. Porque la prisión preventiva oficiosa no puede resolverse si no atendemos a esos criterios de 2014. Y entonces sostuvo que debemos revisar cuál y cómo debe funcionar un sistema de control de constitucionalidad y de convencionalidad en el sistema constitucional mexicano. Y el proyecto planteaba que, en efecto, si tenemos un catálogo de derechos en la Constitución, derechos humanos, si tuviera yo que ejemplificarlos en una línea, que están disponibles para los intérpretes, para las juezas y jueces. Y tengo ante mí, jueza o juez mexicano, que llevar a cabo el dictado de la prisión preventiva oficiosa, porque aparentemente es automática. Si concurre en la imputación el catálogo de delitos que además se han adicionado en reformas recientes a la Constitución, entonces el juez no tiene nada más que hacer sino aplicar la prisión preventiva oficiosa. Y la revisión ¿esto es así? Y el proyecto fue no. El proyecto es lo que debió haber sido según la reforma originaria de 2011 y lo que dice el texto constitucional actual, no reformado desde el punto de vista del 135, pero sí modificado desde el punto de vista de la contradicción de tesis y lo que resolvió en 2014. Y esto es, si una jueza o un juez tiene ante sí el dilema de aplicar la prisión preventiva oficiosa, pero en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene dispositivos que privilegian la presunción de inocencia en un sistema de justicia penal, de oralidad, de contradicción y adversarial, entonces tendría que preguntarse, ¿debo aplicar el artículo 19, además, como si yo fuera mecánicamente solo una boca de lo que aparentemente dice la Constitución? ¿O debo llevar a cabo mi labor que me encomienda el artículo primero, que es de interpretar? Y si existen interpretaciones diversas, preferir la que más favorezca a la persona. O mejor aún, si debo traer no solo los artículos de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, donde citaré a los de la Convención Americana de Derechos Humanos o el llamado Pacto de San José, y los criterios que sobre su interpretación se han dado por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿En dónde? En el tratado y en dónde, en las jurisprudencias de la Corte Interamericana, se ha establecido que la prisión preventiva oficiosa es una pena anticipada
y que los estados, para honrar lo que suscribieron la convención, deben eliminar cualquier forma de prisión preventiva oficiosa que corrompe, tiene efecto corruptor sobre el respeto a la presunción de inocencia y a no sufrir penas anticipadas. México, en esa contradicción de tesis a la que he aludido, entra en una gran contradicción que invito a ser revisada. Porque el segundo resolutivo de la contradicción de tesis 293 de 2011 estableció que las jueces y jueces mexicanos están obligadas y obligados a observar la jurisprudencia que establezca la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Me encuentro en una confusión fuerte. Si el primer resolutivo de salida es debes estar con las restricciones que establezca la Constitución, con esta interpretación que no compartimos, y qué bueno que la Corte haya reabierto el tema. Pero por el otro lado estás obligado con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la que te ha dicho reiteradamente que no puedes aplicar la prisión preventiva oficiosa, que no puedes aplicar el arraigo, porque riñen contra la presunción de inocencia y son en sí mismas penas anticipadas, sin un juzgamiento. Entonces, el juez mexicano, ¿qué va a hacer? ¿Atender a la jurisprudencia a la que le obliga a la contradicción o atender al criterio que estableció la contradicción? Resultado, las jueces y jueces mexicanos estuvieron con el criterio de la Corte y no con el segundo, que están obligados a atender la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que dice que no podemos hacerlo. Si al escuchar esa disertación se ven confundidas o confundidos, créanme que es para confundir a cualquiera. Y no por lo que digo yo, sino por todo este enredo que aparentemente resulta de modificar el texto de la Constitución. Porque en los hechos hemos modificado el texto de la Constitución y hemos modificado lo que en esencia establece la Constitución para recuperar a nuestro artículo 133 y para darle a la dimensión del derecho mexicano una visión más hacia sus fines originarios, que son la justicia, pero hacia las personas. Dice Ronald Dworkin que si un gobierno no se toma en serio a los derechos de las personas, entonces no se toma en serio al derecho. Y nosotros en 2011 quisimos alinearnos, no tanto con lo que dijo Ronald Dworkin, es una coincidencia, pero sí quisimos alinearnos con la idea de que el derecho debe servir a las personas. Por eso el artículo primero establece implícitamente, más adelante se dice, establece por sobre todas las cosas cuidar la dignidad de las personas. Y en aproximación a las conclusiones y sobre todo al corazón de este análisis que está pendiente en nuestro sistema constitucional mexicano, de la prisión preventiva oficiosa del artículo 19. Voy a procurar ser siempre en lo que está en debate. Lo que está en el debate es, regresamos a 2011, y entonces de este catálogo de derechos que tengo, cuando tenga que elegir algún derecho para alinear mi resolución, para fundar y motivar, que es el deber de toda autoridad, acudo a artículos que favorecen a la persona y entonces y en tanto un juez no obsequia la prisión preventiva oficiosa de manera automática, porque el juez tiene que revisar las condiciones específicas del caso y ver si aplicado a rajatabla y sin una labor de juzgamiento, entonces no está atendiendo a su labor de aplicar los artículos, incluso, y ahí está probablemente el mayor de los problemas, el ministro proponía inaplicar el 19. Bueno, es que eso es, inaplicar hoy el 19 para el caso concreto. No significa expulsarlo con efectos generales. No. El control ex oficio, el control difuso no alcanza para expulsar con efectos generales. Y mucho menos, y de forma alguna no, a un dispositivo constitucional. Lo que establece es que ese catálogo es para bajar los más convenientes al caso concreto, a lo que diría Herbert Hart, la regla de reconocimiento, que en un hecho que se está juzgando tenemos que acudir a los hechos, esto es, a cuál es la apreciación de los hechos, porque la Constitución se evoluciona en sus criterios. Nosotros tenemos por forma y por deformación en México reformar para todo a la Constitución, ¿no? Debemos darle la oportunidad de que evolucionen los criterios y los derechos ahí consagrados y los deberes de las autoridades ahí establecidos. Pero significaba además la posibilidad,
o significa además, está latente la posibilidad de que un juez prefiera un dispositivo convencional para fundar su resolución y acudir al derecho protector o al criterio protector. Y al hacer esto, en los hechos se está inaplicando a los artículos constitucionales. ¿Y a qué obliga? A que nuestra Constitución, siguiendo sus procesos formales, se ajuste a los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Esto es lo que da miedo en México. Esto es lo que se debatió en nuestro alto tribunal, pero así como he invitado a acudir a un documento necesario, que es la contradicción de tesis 293 de 2011, les invito a que acudan a los posicionamientos de las ministras y ministros, a las 11 y 11 mujeres y hombres que integran a nuestro máximo tribunal, para que corroboren algo. Ninguna o ningún ministro se pronunció por decir en contrario que la prisión preventiva oficiosa es en efecto una pena anticipada o es en efecto una medida excesiva o tenemos que revisarla. En lo que no están de acuerdo las ministras y ministros son en los medios. Se debaten en una discusión que quizá a la luz de los medios de comunicación y quizá a la luz de una visión distorsionada, sobre todo con una formación kelseniana, donde hasta arriba está la norma hipotética fundante, la norma madre, a la que llamaba Hans Kelsen, y está en la Constitución. Nada por encima de la Constitución, sí, solo que la Constitución, la propia Constitución establece cuál es la ley suprema de la Unión en un sistema federal. Entonces no estamos por encima de la Constitución cuando decimos que una cosa es la Constitución y otra cosa es la ley suprema de la Unión, que la propia Constitución determina. Y en otro tenor, y bajo esas circunstancias, la idea de que las jueces y juezas mexicanos sean eso, juezas y jueces. Porque cuando tienen bajo su responsabilidad atender y en su caso obsequiar o no la prisión preventiva oficiosa, dice, ameritarán, dice la Constitución, no olvidemos la semántica, no olvidemos los términos lingüísticos. Una cosa es que amerite y otra cosa es que la Constitución hubiera dicho en su texto, en una interpretación literal, incluso tendríamos que ir en busca de la hermenéutica si fuera el caso, pero si hubiera dicho los jueces deberán de plano dictar cuando se les haga la imputación, no dice eso la Constitución. La Constitución en el artículo 19 dice que ameriten. Y entonces el mérito tendría que ver si en una aproximación de la visión del juez con los elementos que tiene en ese momento, que no son los elementos de la sentencia final, porque se encuentra apenas en la etapa de control. Si el juez o la jueza o el juez pueden decir no dicto la medida porque amerita, pero no dice que estoy obligado a dictarla. Porque entonces les quitamos el don de ser juezas y jueces. Y los convertimos en lo que se advertía, que no deben ser las juezas y jueces una mera boca de la ley. Deben ser personas con habilidad racional y argumentativa y sobre todo con sensibilidad para atender a la causa específica que tienen frente a sí y la que habrán de juzgar. Luego, es un tema de toda importancia y lo he elegido para participar en este taller porque es un tema abierto, no es un tema fácil, aunque aparentemente está claro el dispositivo constitucional, dado que la dificultad radica en rebasar un esquema cultural de la formación de los juristas en México y quizá en buena parte de América Latina, donde atendemos más a la formalidad y a la estructura teórica del derecho que nos enseñaron las universidades que deben evolucionar. Y nos olvidamos en mucho del fundamento esencial del derecho, que es la búsqueda de la justicia. Es un hecho que cualquier tribunal en el mundo y cualquier criterio da por sentado y lo expresa que para buscar la justicia se deben incluso eliminar los escollos o laberintos procesales y se debe preferir la aplicación de la justicia antes que las formalidades o esos laberintos procesales o esos criterios rigoristas de formación estructural cerrada teórica. Luego, hoy nos habremos de debatir de aquí en adelante, porque hemos dado un paso al poner en la mesa este tema, que no está cerrado, nos hemos de debatir si efectivamente vivimos un sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad
tal cual se determinó en la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, o si seguimos aplazando esta importante determinación en México. Tal y como lo han dicho las y los ministros, algunas voces, académicas o académicos, juzgadoras y juzgadores, postulantes, incluso la comunidad que no necesariamente es técnica en nuestro foro jurídico. Así pues, doy las gracias nuevamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la CONATRIF, al CIDE y a la Universidad Nacional Autónoma de México por haberme permitido participar en este 8º taller de cooperación procesal internacional, esperando que mi participación sea del interés y sobre todo de la utilidad de quienes habrán de atender a este importante evento. Por su atención, muchas gracias.